Esta es la metodología completa. Digamos, si requieren calcular la constante de equilibrio a cualquier temperatura, pueden utilizar la ecuación de Van Hoff de dos puntos. Como comentábamos, la constante de equilibrio depende solo de la temperatura. Entonces, realmente, esta ecuación relaciona la constante de equilibrio con las correspondientes temperaturas. Aquí se entiende que K1 es la constante de equilibrio de la reacción química T1, K0 es la constante de equilibrio a la temperatura T0, R es la constante universal de los gases, pueden utilizar 8.314 Kelvin, y delta H es el cambio de entalpía de la reacción a cualquier temperatura. Lo más fácil es calcular K0 a 25 grados centígrados. Entonces, lo que ustedes requerirían primero sería calcular delta H. Entonces, lo primero que hay que hacer para calcular de la constante de equilibrio a cualquier temperatura es calcular el valor de cambio de entalpía de la reacción, pero a 25 grados centígrados. Se entiende que de la ecuación de Van Hoff, bueno, este delta H ocurre a 25 grados centígrados. Y bueno, ¿cómo se calcula? Se calcula como la sumatoria sobre I del producto del coeficiente estequiométrico de cada componente. Bueno, en el libro de Smith generalmente le ponen nu al coeficiente estequiométrico, esta letra griega que parece V, por el delta H de formación. Ese delta H de formación lo leen de tablas. Van a requerir tabla de entalpía de formación, porque aquí aparece delta H del componente pero de formación, y esto se lee del componente a 298.15 Kelvin. Si usan el libro de Smith, se reportan entalpías de formación de cada componente en la tabla C4. Ahorita les muestro la tabla C4. Si lo van a expandir, por ejemplo, para esta reacción química, el coeficiente estequiométrico de producto se considera positivo, de reactivo se considera negativo. Esto quedaría, por ejemplo, si lo expanden. Voy a copiar esto. Quedaría como el producto de coeficiente estequiométrico de productos menos reactivos. Esto es de etanol, por ejemplo, de C2, H5, OH. Coeficiente estequiométrico de etanol por cambio de entalpía de formación igual de etanol, de C2, H5, OH. Y bueno, eso sería para el primer término. Para etanol es más 1, coeficiente que tenga aquí pero positivo. Después, bueno, lo expanden para todo lo demás. Así. Ese más el de C2H4, que es etileno, por entalpía de formación de etileno. Eso también se reporta en la tabla del libro de Smith, a 25 grados centígrados, más la entalpía de formación de agua. Les tienen que dar el estado de agregación también. Aquí sería coeficiente de agua por cambio de entalpía de formación de agua, H2O. Nada más. Entonces, bueno, noten que aquí los coeficientes se pueden cambiar fácilmente. El de etanol es 1 positivo, el de agua y etileno es 1 negativo, porque son reactivos. Positivo productos, negativo reactivos. Listo, entonces esos valores los puedo leer de la tabla C4 del libro de Smith o de cualquier tabla de entalpías de formación realmente. Bueno, esta es la tabla.
Viene como tabla C4 y bueno, se reporta entalpías estándar y energías de Gibbs de formación a 298.15. Por ejemplo, aquí están reportadas en joules por mol. Joules por mol de la sustancia, nada más hay que ubicar las sustancias, por ejemplo, etanol. Aquí hay etanol gaseoso, ese es etanol gaseoso. La entalpía de formación de etanol a 25 grados centígrados tiene este valor. Entonces nada más hay que ir sustituyendo esos valores y voy a obtener el cambio de entalpía de la reacción. Ese es etanol. Vamos a buscar también agua en estado gas y etileno. Etileno debe venir más arriba. El alqueno etileno tiene 2 carbonos, gas, y tiene una entalpía de formación de 52.510. Eso los vamos a ir reportando nada más para sustituir en esa ecuación. Y agua-gas. El agua-gas viene hasta el final. Agua-gas. Y tiene esa entalpía menos 241.818. Bueno, ahorita hacemos el cálculo. Eso es el parámetro que necesitamos de la ecuación de Van Hoff. A lo que me refiero es que esta es una constante. Esa delta H se calcula primero para la reacción a 25 grados centígrados. R también siempre es una constante. Me falta K0 a la temperatura T0. Bueno, K0 se calcula a partir de la delta G estándar de la reacción. Yo acá arriba, bueno, establecimos la metodología para delta H. Voy a duplicar esto. También requerimos delta G, el cambio de energía libre de la reacción a 25 grados centígrados. Y se calcula exactamente igual, pero en lugar de entalpía, sustituimos por energía libre, que también se reporta en la tabla. Esto es delta G. Esto es delta G. ¿Delta G para qué pusimos? Y esto es delta G. Me sirve para calcular la constante de equilibrio. Les voy a decir por qué. Porque la constante de equilibrio químico está relacionada directamente con delta G por esta ecuación. Logaritmo natural de constante de equilibrio es menos el delta G de la reacción, delta G entre RT estándar, bueno, en general, entre RT. Entonces lo que yo quiero calcular es esta delta G para sustituir en esta temperatura a 298.15 y calcular K. Entonces se puede de las dos maneras. Sí, esto es para calcular a 25 grados centígrados. Solo a 25 puedo calcular K porque tengo delta G a 25 grados centígrados de la reacción. Y eso, en nuestra ecuación de Van Hoff que está acá, lo vamos a sustituir como K0 y T0 para tener un punto. Si observan, a K0 sería la constante de equilibrio a 298.15 Kelvin y la única variable que tendría es K1, la constante de equilibrio a cualquier otra temperatura T1. Así se usa la ecuación de Van Hoff. Y aprovecho que yo tengo tablas. Tengo tablas que me permiten leer directamente el delta G estándar de la reacción a 25. No es necesario hacer el método riguroso porque aproximadamente la ecuación de Van Hoff obtiene el mismo valor. Bueno, si le ponemos números en delta H y delta G, aquí voy a sustituir menos. Voy a sustituir los coeficientes, más bien este es más 1. Coeficiente estequiométrico de etanol aquí sería más 1, nada más lo borro porque sería 1. Coeficiente estequiométrico de etileno es menos 1 por ser un reactivo aquí. Entonces le voy a poner menos. Aquí le voy a poner menos. Y coeficiente estequiométrico de agua también es menos 1. Entonces lo borro de ahí y le pongo acá menos. Bueno,
Este cálculo me va a dar el cambio de entalpía estándar de la reacción, que me sirve para sustituirlo aquí en la ecuación de Van Hoff, ahí. Entonces vamos aquí. Bueno, lo siguiente es escribir los valores numéricamente. Aquí voy a sustituir cambio de entalpía estándar de formación de etanol menos cambio de entalpía estándar de formación de etileno menos cambio de entalpía estándar de formación de agua, todos en estado gas. El de etanol, bueno, ya lo leímos, lo tengo acá, son menos 235.100, entonces hay que sustituir ese valor, menos 235.100, y eso serían joules por mol. La tabla C4 se reporta en joules por mol, es positivo acá, pero el valor en la tabla está negativo. Luego el cambio de entalpía de formación de etileno, también lo leen. El etileno tiene 52.510, es positivo. Entonces lo dejo con ese mismo valor, 52.510. Y el signo menos proviene del coeficiente estequiométrico, joules por mol. Luego el cambio de entalpía de formación del agua en estado gaseoso a 298.15 Kelvin, también lo leen de la tabla. Y bueno, lo vamos a leer. Y es de menos 241.818. Ahí sí es negativo, ahí sí le cambio el signo. Entonces sería más 241.818, igual son joules por mol. Aquí me movió las unidades. Y esa operación me daría el delta H de formación de... Más bien el delta H de esta reacción a 25 grados centígrados. Nada más hay que hacer la operación. Y este parámetro lo voy a usar con la ecuación de Van Hoff. Este valor que resulta de hacer la operación entonces, menos 45.792, representa el cambio de entalpía de esta reacción química a 25 grados centígrados. Yo lo pude calcular de tablas. Eso me sirve, como comentábamos, para utilizar la ecuación de Van Hoff. Entonces hay que hacer ese método, primero para delta H, luego para delta G. Vamos a hacerlo con delta G, porque el objetivo es determinar constante de equilibrio a cualquier temperatura. Es decir, K0 es la constante de equilibrio a 25 grados centígrados, T0 es 298.15 Kelvin, K1 es la incógnita, es la constante de equilibrio, y T1 es la temperatura. Yo aquí podría sustituir esta temperatura en cualquier valor y obtener la K1 a cualquier temperatura, asumiendo que ya conozco delta H. Delta G me sirve para calcular K0, como les comentaba con esta expresión. Esta ecuación realmente se cumple a cualquier temperatura. Siempre, si ustedes tienen constante de equilibrio, si despejan de aquí K o delta G, a cualquier temperatura estas dos están relacionadas. Digamos, si tienen delta G, R y T, pueden calcular K. O si tienen K y T, pueden calcular delta G. Eso sí se cumple a cualquier temperatura. Vamos a hacer el cálculo ahora de la delta G de reacción. Para la delta G de reacción igual, bueno, aquí sería coeficiente estequiométrico de etanol, que es más 1, lo voy a poner positivo. Coeficiente estequiométrico de etileno es menos 1, lo pongo negativo. Y coeficiente estequiométrico de agua también es menos 1, entonces aquí es negativo. Todos con delta G de formación. El objetivo es calcular delta G y con estos valores calcular K
a la temperatura de 25 grados centígrados. Bueno, vamos a hacer la sustitución. Ahora vamos a leer de la misma tabla delta G de formación de etanol a 25 grados centígrados. Viene en la siguiente columna. Bueno, si ya lo marcamos, por eso aquí se reporta delta H y delta G. Entonces, de etileno, el de etanol es menos 168.490. Lo voy a escribir ahí. Menos 168.490, y esos son joules por mol. Menos el delta G de formación de etileno. Etileno tiene un delta G de 68.460. Hasta ahora es positivo. Entonces 68.460 joules por mol. Y el del agua gas sería menos lo que tenga la tabla. Para el agua gas que viene al final es 228.572. Es negativo, entonces lo voy a poner aquí positivo. 228.572 joules por mol. Eso me daría el delta G de la reacción a 25 grados centígrados. Bueno, este es menos porque el coeficiente estequiométrico era menos, y menos por menos me da más. Este es menos porque el coeficiente estequiométrico de etileno es menos 1, y el delta G de formación es positivo. Debe ser positivo, que es este. Ajá. Y al inicio es positivo el delta G de formación, entonces lo transcribimos con el mismo signo. Aquí hay un detalle: no de todas las sustancias se reporta en estado líquido y gas. Por ejemplo, bueno, para el agua sí se reporta, para etanol, pero para algunas sustancias no. Si ustedes quieren calcular cualquiera de estas dos, por ejemplo, quieren calcular la del gas y saben la del líquido, la diferencia entre esas dos es la entalpía de evaporación. Tendrían que tener el dato de cuánta entalpía requiere, por ejemplo, el agua para pasar de líquido a gas. Ese es el delta H de evaporación. Lo pueden obtener de tablas de vapor. En el libro de Cengel viene como HFG. Eso es la diferencia, o les dan el valor. Bueno, hay que hacer nada más esta operación. El cálculo entonces nos da un menos 8.378, y estos son joules por mol. Esto es el delta G de esta reacción a 25 grados centígrados. Para nosotros es delta G0. Bueno, eso que tiene subíndice 0 es a 25 grados centígrados. Por ejemplo, si se ocupa para la otra ecuación que nos acaba de mostrar, la de logaritmo natural de K. Ya que calcularon estos datos de tablas, esto es el delta G de la reacción a 25 grados centígrados, que se relaciona con la constante de equilibrio por medio de esta relación de abajo. Sabiendo ahora que la T0 es 25 grados centígrados, pero en Kelvin. Entonces, esta ecuación, si gustan, la modificamos así. Les comentaba, se puede plantear a cualquier temperatura, pero si ustedes tienen a 25 grados centígrados, le voy a poner todo subíndice 0 para tomarlo a 25 grados centígrados. Entonces, sí, si tú quieres calcular K0, despeja de aquí, despeja K0. El logaritmo natural se invierte como un exponencial. Entonces sería el exponencial
de todo eso. Se entiende que R es la constante universal de los gases ideales. Bueno, si lo sustituyen, aquí arriba en delta G0 ponemos ese valor de menos, no olviden el signo, 8378 joules por mol. Si usan la tabla C4, bueno, siempre la delta G va a estar en joules, entonces usen el valor de R de 8.314, siempre. Y esos son joules por mol Kelvin. Y T0 es 298.15 Kelvin. Bueno, lo voy a poner así, 298.15 Kelvin. Esa operación les debe de dar el valor de K a 25 grados centígrados. Pero fue una duda rápida. En esa parte. Bueno, la operación entonces nos da 29.36. Bueno, esto es un exponencial. Los argumentos del exponencial o la operación exponencial no tienen unidades. Entonces esto es adimensional. Se entiende que ese valor tiene K0 a la temperatura de 298. Es decir, a esta temperatura. Y ese es un punto de inicio. Yo lo pude calcular con delta G a 25 grados centígrados. Entonces, con la ecuación de Van Hoff de 2 puntos, noten que yo conozco K0, yo conozco delta H, yo conozco T0. Puedo calcular K1 a cualquier temperatura T1. La temperatura nos la dan por el... Si yo les digo, por ejemplo, calculen la constante de equilibrio de esta ecuación a, no sé, 300 grados centígrados. Bueno, lo convierten a Kelvin, lo sustituyen aquí y despejan K1. Si lo quieren despejar, la forma más fácil de despejar es igual tomar exponencial. Digamos, para el cálculo de la constante de equilibrio, a cualquier temperatura ustedes pueden despejar K1. ¿Cómo se despeja? Bueno, obtengan el exponencial en ambos lados. Puedo obtener el exponencial de la izquierda, el exponencial de la derecha. Si obtengo el exponencial de un logaritmo, me queda solo este cociente de K. Así. Y esto es igual al exponencial de todo eso. Entonces, bueno, noten que yo tendría conocido todo esto. T0 siempre es 298. K0 es la constante de equilibrio a 25 grados centígrados. De ahí nada más despejen K1. Y bueno, lo más fácil es pasar esta K0 multiplicando para allá. Entonces aquí dejan K1. Igual a K0, K0 va fuera del exponencial, K0 aquí multiplica a lo que resulte de este exponencial. Entonces lo único que tendrían desconocido es T1. Ya va implícito delta G aquí en K0 y delta H es la entalpía de reacción a 25. Toman como base 25 grados centígrados y pueden calcular K1 a cualquier temperatura. Ese es el método generalizado.